Mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan en este momento y los hermanos que se conectarán posteriormente. Damos gracias por sus vidas y por el tiempo que han preparado mis hermanos para estar en este video devocional. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y seguimos con el estudio de la palabra. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por un día más que nos regalas de vida, porque gracias a esta misericordia que tú nos has dado en esta mañana, podemos glorificar tu nombre, podemos exaltarlo, Señor. Podemos ver las maravillas que tú has hecho en esta tierra, Señor, en tu creación, Señor. Sabemos que eres un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios que está en control de todas las cosas, inclusive lo que estamos viviendo en este momento. Sabemos que tú tienes control de eso. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de amor, un Dios que da sabiduría, Señor, pero también un Dios que nos da salvación, que nos has dado la salvación por medio de tu Hijo y debemos estar agradecidos contigo, Señor. En esta mañana, Señor, permite que mis hermanos puedan abrir sus corazones para escuchar la palabra, que seamos edificados por medio de ella, Señor. Que las palabras que hablemos hoy, lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestro caminar diario. Señor, también permíteme, Señor, ser un buen instrumento tuyo, Señor, en tus manos para poder llevar el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te ponemos este resto de día en tus manos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy estaremos viendo el versículo 12 del capítulo 2 de Santiago. Versículo 12 de capítulo 2 de Santiago. En el devocional anterior mirábamos acerca de que éramos culpables. Y mirábamos que éramos culpables de pecado, que desafortunadamente en nuestras vidas habían pecado y esa culpabilidad pues no nos llevaba a estar con Dios. Y hoy vamos a mirar en el versículo 12 dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta y que nos ayudan a mirar qué debemos hacer nosotros como cristianos, qué debemos estar haciendo. Entonces vamos a capítulo 2 versículos, o más bien versículo 12. Capítulo 2 de Santiago, versículo 12. Por favor, abran sus Biblias si la tienen en digital. Yo sé que muchos de ustedes o los que nos están viendo pueden estar en este momento en sus trabajos o pueden estar en la casa, entonces a veces no tenemos a la mano la Biblia física, pero también podemos utilizar nuestra tablet, nuestro computador, nuestro celular. Y si la tenemos en físico, que es lo más recomendable, pues también podamos abrirla porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, versículo 12 de Santiago capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el siguiente devocional vamos a mirar la conclusión de estas palabras de Santiago. Pero miremos la primera parte de este versículo. Dice el versículo 12 en la parte A, podríamos dividirlo en parte A y parte B, nos dice la parte A de esta forma: así habla y así haced. Y ese es el título del devocional en esta mañana. El título es así habla y así haced. Y bueno, ¿qué nos quiere decir estas palabras? ¿Qué nos quiere expresar Santiago con estas dos palabras o con estos dos verbos? Ahora, aquí tenemos que mirar que es una acción continua, más bien que se emplea en un tiempo presente. Entonces vemos que deberíamos estar haciendo continuamente en el presente. No nos está hablando de pasado, no nos está hablando de futuro, sino nos está hablando de presente. Dice que debemos estar hablando, o el verbo hablar, y que debemos estar haciendo. Podemos decir que es algo de trabajo, que debemos estar procurando hacer alguna cosa, alguna acción acerca de lo que estamos hablando. Entonces, debemos entender eso para poder comprender lo que dice en la parte B. En la parte B nos dice, y así hace, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, esta palabra juzgados que nos habla aquí no es de condenación, como lo podríamos ver en un capítulo más adelante. Si no estoy mal, en el versículo 11, ahí también aparece la palabra juzgados y nos está hablando acerca de condenación, sino hagamos de cuenta que estamos en un tribunal, estamos en un juicio y nosotros podemos estar dando nuestro veredicto por las cosas que hemos hablado y por las cosas que hacemos. Hermano Miguel Brigal nos estuvo enseñando en Apocalipsis acerca del tribunal de Cristo.
cuando tengamos que ir delante del Señor en Apocalipsis y debamos mostrar las obras que hemos hecho en el nombre del Señor. Sabemos que por obras no somos salvos, pero cuando nosotros hemos creído en Cristo tenemos que hacer unas obras de fe, y eso es lo que podemos determinar. Entonces vemos que estamos como en ese juicio y nos están preguntando qué hemos hecho. Y algo interesante que nos dice al final del versículo es que es la ley de la libertad. Y la ley lo podemos traducir a la palabra. Y algo interesante que veía es que esa palabra puede ser el mismo evangelio. En Santiago capítulo 1 versículo 18, miremos qué nos dice capítulo 1 versículo 18, nos dice lo siguiente: dice así el versículo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí vemos que es la palabra de verdad, y sabemos que la palabra de verdad es el evangelio. Ahora, aquí lo que nos está diciendo, lo que yo puedo observar, puede ser que ustedes tengan otra interpretación y sería chévere si la tienen así, hermanos, háganosla llegar por los comentarios, sería fenomenal mirar los diferentes aspectos, pero lo que yo observaba es que nos está hablando acerca del evangelio. Ahora, ese evangelio está en Cristo, ¿cierto? Y eso nos libra. ¿Quién nos libra del pecado? ¿Quién nos libra de esa culpabilidad o de esa transgresión que nosotros habíamos visto en los versículos anteriores? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos libera del pecado. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ojo con lo que veíamos en la primera parte del versículo: así hablar y así hacer. ¿Qué nos enseñan o qué nos han enseñado durante todo este tiempo que hemos sido cristianos? Hay algo que nos enseñan, y es que nosotros debemos ir a predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo. Debemos estar en un constante, y eso es lo que nos decía estos versículos, de hablar y de hacer. Y es una constante en estar predicando el evangelio, y lo debemos estar haciendo. Ahora, como les decía, ese juzgar no es de condenar, estamos solo llevando ante el juez lo que nosotros hicimos. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar haciendo, mis hermanos. Tenemos que estar hablando de Dios, practicando el evangelio, podríamos decirlo así, de llevarlo a otras personas, de que otras personas crean en Cristo. Debemos estarlo diciendo, porque eso nos dice al principio, pero también debemos estarlo haciendo. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces nos puede pasar lo siguiente. Puede ser que nosotros tengamos muy buen argumento, podemos hablar muy bonito, como se dice, muy hermoso, podemos expresar el evangelio de muchísimas formas de nuestro vocabulario, pero nuestra vida no está hablando o no se está viviendo en Cristo Jesús. No lo estamos haciendo, mis hermanos. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Lo he reiterado muchas veces en muchos devocionales. Nosotros no perdemos la salvación, pero sí tenemos que evaluar si realmente hemos nacido de nuevo. Puede ser que nosotros vivamos engañados de que hemos creído en Cristo y somos salvos, pero realmente nuestra vida es un desorden total y vivimos en pecado y no nos importa y no nos pasa nada, ¿sabe? No hemos nacido de nuevo. Más bien, no hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, esas cosas que nosotros hablemos y hagamos, eso vamos a estarlos llevando al Señor Jesucristo cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y esas obras van a pasar por fuego, y muchas se van a poder quemar y quedarán solo las cenizas, y otras tendrán coronas de gloria y, bueno, galardones que el Señor nos va a dar. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor Jesucristo? Si nosotros llegáramos a esa condición, nosotros estamos siendo hombres y mujeres dispuestos a servirle al Señor, a predicar su evangelio, a hacer buenas obras para la gloria de Dios. Espero que sí, mis hermanos, espero que lo estemos haciendo, espero que ese sea nuestro sentir como creyentes. La responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes la vemos en Mateo 28, que es la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y ahí también nos da una acción continua, es ir, no quedarnos en un solo lugar y esperar a que lleguen, sino tenemos que salir, hermanos, tenemos que ir. El mundo lo necesita, lo hemos visto durante todo este tiempo, que hay hombres y mujeres que necesitan de Cristo, jóvenes que necesitan de Cristo, niños que necesitan de Cristo, que son desobedientes a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la verdad. Lo que nos decía el versículo 18 del capítulo 1 es la verdad. Nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos que Cristo, que es el mismo evangelio, porque obviamente el evangelio es para salvación, es porque Cristo hizo la obra
de salvación, la cual nos salvó del pecado, pero debemos tener algo muy en cuenta. Eso de libertad no quiere decir, mis hermanos, que nosotros somos libres de hacer lo que nosotros nos parezca. Hay limitantes, mis hermanos, como creyentes, y a veces podemos pensar eso: como yo ya soy libre del pecado, como yo ya soy creyente, pues yo me mando como yo quiera. Entonces yo no oro, yo no estudio la palabra de Dios, yo soy grosero, yo tengo malos pensamientos, yo soy mentiroso, yo soy ladrón. Lo que mirábamos anteriormente en el versículo 11, somos adúlteros, un sinnúmero de cosas, pero yo soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que yo crea conveniente. No, mis hermanos. Nosotros también tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos ser santos, que debemos procurar una santidad y que debemos estar trabajando en ella y que debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es el pecado. La voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Ahora, si eso está pasando en nuestras vidas, si realmente lo que nos gobierna es el pecado, miremos ese juicio en el cual nosotros estemos llevando esas cosas y miremos si realmente vamos a pasar buenas obras o no, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que evaluar eso, mis hermanos, y si realmente hoy en esta mañana, amigo que me ve, o hermano, en el cual en este momento en su vida está gobernando el pecado, mis hermanos, hay que evaluar eso. Hay que arrepentirnos, y no me cansaré de decirlo, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos porque algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Y si realmente, como les decía al principio, no hemos creído en Cristo, si realmente Cristo no es el que gobierna nuestras vidas, sencillamente sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso les decía, no perdemos la salvación, en ningún momento lo perdemos. La salvación es una vez y para siempre. Dios pagó con su sacrificio una vez y para siempre. No es que cada vez que yo peco tengo que volver a decirle al Señor que me perdone, más bien que me salve de los pecados, o que el Señor tenga que volver a hacer el sacrificio. No, el Señor lo hizo una vez y para siempre. Ahora, si en nuestra vida realmente no hemos nacido de nuevo, no hemos dejado al viejo hombre, debemos evaluar eso. Debemos hacerlo. Porque miramos que si Cristo no hubiera venido a este mundo a salvarnos, mirando la ley que le dio a Moisés, lastimosamente creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir estamos con el Señor. Pero el Señor fue tan misericordioso que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos que vivir. Ahora, no quiere decir que en la vida cristiana, y no quiere decir que en momentos de nuestra vida vamos a tener desánimo, vamos a caer, vamos a estar o podemos cometer algún pecado. Claro que lo podemos hacer, mis hermanos. Pero ¿cuál es el punto? ¿Quedarnos ahí? No. Debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y proseguir en la carrera, sabiendo que ese pecado no agrada a Dios, que ese pecado no está acorde a la voluntad de Dios, pero no nos podemos quedar en él. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, y no tenemos que quedarnos en él por siempre, sino más bien avanzar y arrepentirnos y apartarnos de él y seguir la carrera. Entonces Santiago nos enseña eso, nos enseña que debemos hablar el evangelio, la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha enseñado por medio de ella, a todas las personas. Y ese hacer o de trabajar es ir a las personas y predicar. Pero también tiene que ver con nuestra vida personal. ¿Cómo nos estamos manejando nosotros como creyentes? Como les decía, ¿cómo nuestro testimonio afuera, mis hermanos? Porque muchos de nosotros nos pueden ver en la iglesia y dicen, bueno, el hermano es creyente y conoce al Señor y yo veo que es recto en sus caminos. Pero ¿será que eso mismo lo están mirando las personas de afuera? ¿O somos solo una fachada? Que somos santos, podríamos decirlo, los domingos o los sábados, y el resto de semana somos como el mundo y nos movemos como el mundo. Hermanos, algún día, no muy lejano, el Señor va a venir por su iglesia y nosotros vamos a estar delante del Señor. ¿Qué vamos a ofrecerle al Señor? ¿Vamos a ofrecerle buenas obras o más bien cosas inmundas que no agradan el nombre de Dios? Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas en esta mañana de compartir de tu palabra. Gracias por el libro de Santiago, por lo que aprendemos, Señor, que podamos hablar y hacer las cosas que tú nos has enviado o nos has mostrado por medio de tu palabra para predicar el evangelio a más personas, a personas que lo necesitan. El mundo necesita de ti, Señor, y nosotros tenemos la verdad, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias,
Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que todas estas cosas las podamos poner en práctica en esta mañana. Te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.